Hola a todos los amigos del canal, El Mundo y sus cosas. Una vez más aquí con ustedes para brindarles un video que esperemos les guste y sea de su agrado. Primero que todo les agradecemos su suscripción y si no lo han hecho pues, no dejen de hacerlo. Y también activen la campanita para seguir recibiendo todos los vídeos de este variado canal. Primero que todo, el canal El Mundo y sus cosas está en contra de todo tipo de violencia en general. Y dice no a la guerra en cualquiera de sus manifestaciones. Porque las mismas siempre hace sufrir al mismo sector de la sociedad. Los más desfavorecidos. Además de sus daños colaterales y lo más importante. Que influye en la experiencia psicológica de los seres humanos. Ahora veremos algunos aspectos de esta lamentable guerra y que en todas las partes involucradas sienten tener la razón. Pero siempre recordar algo sumamente importante. La verdad, no es absoluta. Trataremos de explicar desde cuándo surgió todas estas tensiones y guerras durante estas últimas décadas. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. ¿Qué es la OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, o Alianza Atlántico Norte, es un organismo internacional, de carácter político y militar, que tiene como objetivo el de garantizar la libertad y la seguridad de los estados que lo conforman, según aseguran en su web. La OTAN está formada por 30 países de Norteamérica y Europa y nació en plena Guerra Fría, a la luz del Tratado de Washington de 1949, en el que Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de recibir un hipotético ataque de la Unión Soviética o sus aliados. Así, la OTAN tenía como objetivo disuadir a Moscú de cualquier tipo de agresión violenta, ya fuese contra Estados Unidos o cualquier país de Europa Occidental, ya que, de ser así, los estados adheridos responderían de forma conjunta. Durante la Guerra Fría se produjo la adhesión de otros países europeos y aliados estratégicos. Por su parte, la URSS respondió creando también una alianza militar tras la firma del Pacto de Varsovia en 1955 entre los países socialistas de Europa del Este, excluyendo a Albania y Yugoslavia. Los principales aliados de Rusia son los países incluidos en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, una alianza militar que fue creada tras la caída de la Unión Soviética y que, al igual que la OTAN, considera una agresión a uno de los miembros una agresión a todos. A la OTSC pertenecen, además de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Por otro lado, la Triple Alianza chino-ruso-iraní se vio fortalecida en los últimos años de la guerra civil en Siria. Estos países colaboraron para evitar que Occidente y sus socios de Oriente Medio derrocaran el régimen de Al-Assad, otro aliado importante de Putin. Además se suman China, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Una vez analizadas las particularidades de ambas partes, vamos a lo que sucede actualmente. La guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué motivó realmente esta delicada y dolorosa situación? El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó en el 2014, cuando los rusos tomaron el control de Crimea, acrecentando la enemistad de ambas naciones. Además, desde ese año, Putin apoyó a dos regiones del este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, las cuales reconoció independientes. Pero lo detonante es que tanto la OTAN, el presidente de Estados Unidos Biden, como el presidente Zelensky, tenían conversaciones para que Ucrania formara parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo cual esto era una amenaza latente para Rusia, el cual según tratado, la OTAN acordaba no expandirse en regiones cercanas a Rusia, el cual les comprometiera la seguridad nacional. Para el presidente Putin, Nuestros documentos, nuestros borradores de tratados y acuerdos que se han enviado a los líderes de Estados Unidos y la OTAN sobre estabilidad estratégica, nos encontramos con que algunos de nuestros críticos, para decirlo abiertamente, los interpretan como un ultimátum de Rusia. ¿Es un ultimátum o no? Por supuesto que no lo es. ¿Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Putin ya había planteado garantías de seguridad para su país, firmando tratados que prohíban la ampliación de la Alianza Atlántica durante una videoconferencia a principios de diciembre con su homólogo estadounidense Joe Biden. Para muchos a nivel mundial Ucrania debe decir propiamente qué hacer con su país y a quién aliarse, esa es una realidad. Pero lamentablemente todo va mucho más allá de un simple deseo.
Porque realmente si formara parte de la OTAN sería una gran amenaza y por demás, el tema y conflicto político que tienen los países de Ucrania y Rusia. Para verlo y compararlo desde otro punto de vista. Aquí tenemos el mismo ejemplo pero a la inversa. Un momento en la historia donde Estados Unidos se sintió amenazado por Rusia. Veamos el ejemplo de Cuba en la crisis de octubre. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana. Gracias a sus aviones espías U-2. La respuesta del actual presidente Kennedy no se hizo esperar y envió un bloqueo marítimo y aéreo a la isla. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Donde las tensiones aumentaron aún más tras el derribo de un avión espía en territorio cubano con una antiaérea soviética. Al final, lograron un acuerdo Rusia y Estados Unidos. Y no se ocasionó por muy poco. Una guerra nuclear a enorme escala. ¿Qué repercusión tiene la prensa? Para nadie es un secreto que muchos medios periodísticos y canales de televisión representan a inclinaciones de ambas partes. Hoy por hoy es muy difícil ver una prensa neutral. Y muchas veces se instigan a los entrevistados, para hacer ver quién es el bueno o el malo de la historia. Pero más triste aún es que al direccionarse estos medios hacia un solo bando no deja espacio a un pensamiento lógico y democrático de cada persona e infelizmente, te obligan para hacerte entender quién es el culpable del asunto. Por sumarle además, las noticias falsas y la desinformación que también se genera. Por eso, una vez más, la verdad no es absoluta. Jaque a Rusia por parte de Estados Unidos. Realmente ha sido una jugada estratégica única del gobierno de Estados Unidos contra Rusia, tomando como peón al presidente de Ucrania Zelensky. Donde hicieron hacer creer que Ucrania iba a formar parte de la OTAN y esto por supuesto, era el detonante para hacer reaccionar a Rusia a la guerra contra Ucrania. Esta especulación y tensión durante todo ese tiempo llenó la copa hasta que se derramó, y desató esta penosa guerra. Estados Unidos logró con estas presiones poner a Rusia en la vista del mundo como los malvados de la situación sin gastar ni una bala, ni recursos militares, buscando el principal objetivo que persigue todo este tema. Sancionar a Rusia con medidas drásticas para asfixiar su economía, bloquear todas sus negociaciones de desarrollo, como mismo han hecho con otros países como Cuba, Venezuela y otros. Con la ayuda de los aliados de la OTAN. Dar este jaque a Putin ha sido una jugada única y maestra en el mandato de Biden. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear, the United States is not doing this alone. La mejor estrategia tomada desde hace más de 20 años. Luego del 9 de septiembre del 2001, con el derrumbe de las Torres Gemelas y los demás ataques. Donde una de las versiones conspirativas que se muestran en la historia es que el propio gobierno de Estados Unidos se autoatentó para invadir a países del Medio Oriente, en búsqueda de su petróleo y la proliferación del armamentismo. Las sanciones. El tema de las sanciones hacia Rusia, además de las impuestas por Estados Unidos y la OTAN ha escalado a otros sectores como el deporte. Increíblemente y de forma vergonzosa la FIFA ha declarado sanciones contra la selección rusa de fútbol. También otro ejemplo fue en la gimnasia, que también se le sumaron sanciones a sus atletas. Estos ejemplos dan muestra que esta guerra va mucho más allá de una guerra. ¿Qué culpa tienen los atletas? ¿Qué valores dan a demostrar? El deporte es para unir pueblos, no para separar, minimizar, sancionar y discriminar. Estas medidas de estos ejemplos de federaciones da vergüenza. Es otra guerra más que lo que engendra es separación y odio. Cuando Estados Unidos con la OTAN intervinieron en Irak, Afganistán, Siria, por poner algunos de los tantos ejemplos. A nadie le importó si habían derechos humanos o no, a nadie le importó cuántos niños, mujeres y personas inocentes murieron por culpa de esas guerras en nombre de luchar contra el terrorismo. Ninguna federación internacional, ni FIFA ni ninguna otra sancionó a ningún país de la OTAN por llevar la guerra a estos países. Entonces es donde nos podemos dar cuenta, que hay muchos más intereses detrás de esta guerra. ¿Quién gana realmente y quién pierde en esta nueva guerra que se vive?
Realmente los ganadores son ambos gobiernos si los miramos desde el punto de vista de objetivos. Rusia hace justicia a lo que cree que es su derecho con su guerra en Ucrania, defendiendo y haciendo justicia a los ataques de Kiev contra sus dos repúblicas independientes en 2014, mostrando su poderío armamentístico y estableciendo reglas propias bajo cualquier amenaza a su seguridad nacional. Y por otro lado gana el gobierno de Estados Unidos, ya que logró mediante sus presiones que se llegara a este punto para arremeter con duras sanciones para bloquear y asfixiar a la economía rusa y de esta manera no sigan encaminándose a un mayor desarrollo como potencia mundial. Muestra de ello es la sanción del SWIFT, bloqueando las gestiones bancarias rusas, aprovechando la cobertura para liquidar de manera inmediata la liquidez de dinero. Algo nunca visto en la historia. Los perdedores sin duda alguna son el presidente Zelensky, quien se dejó llevar por falsas promesas de la OTAN y que jugaran con su soberanía e independencia, ya que sabía que su contraparte ruso Putin no iba a permitir que se amenazara su seguridad nacional, dando explicaciones durante años sobre las consecuencias de este juego especulativo de pretensiones. Realmente fue un peón del gobierno de Estados Unidos y la OTAN en este juego de ajedrez, para dar jaque a Putin, provocarlo y llegar al momento que vivimos. Donde días después Zelensky expresó en una de sus intervenciones a sus supuestos aliados. Pero hay una segunda cosa, estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. El otro gran perdedor y más importante es el pueblo de Ucrania y el pueblo ruso, los cuales han sido objetos de esta penosa guerra por intereses de otros. Pueblos que tienen una misma raíz histórica y que ambos comparten una hermandad de vecinos aunque deseen tener sus propias independencias. De las decenas de países que se verán afectados por estas sanciones y los millones de personas que sufrirán las consecuencias de las mismas, en subidas de precios de muchos productos y en otras esferas también se verán afectadas en su cotidianidad. Además de las incontables pérdidas de vidas humanas, tanto en soldados, mujeres y niños, ya que las guerras tienen severos daños colaterales. Se espera que pronto se llegue a un acuerdo de paz y que no conlleve a una tercera guerra mundial por egos de cualquiera de las partes. Por tan solo el simple hecho de demostrar quién tiene la hegemonía y dominio mundial. Que Estados Unidos y la OTAN lleguen a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania. Y que en un futuro cercano, muy cercano, se reúnan tanto los países de la OTAN como los aliados socialistas y acuerden terminar todas las alianzas, y que ningún país tenga el derecho de invadir a otro. Que en vez de formar alianzas para guerras y destrucción, todos hagan alianzas en el bien de las poblaciones mundiales para sus economías, el medio ambiente, salud, educación y temas positivos para erradicar la pobreza y el hambre, y para que los niños y niñas de futuras generaciones disfruten de un planeta sano y con paz mundial.